Gloria a Jesús. Los portales que realmente se abren a través de las 11:30 de la noche, realmente son 3 portales. 3. Hay un portal que se abre a las 11, normal, hasta las 11:30. Pero hay otro portal que realmente comienza a las 12. Luego de ese portal entonces viene el que a las 3 de la mañana, que es el más fuerte. El de las 11:30 de la noche son emisarios. Los emisarios son los que vienen a ver cómo está la humanidad o cómo está el pueblo de Dios. Explique qué es un portal. Un portal son aquellos túneles que se abren hacia el mundo. Son aquellos túneles que llegan para que los espíritus salgan a través de ese túnel. Es un túnel negro, un túnel muy caliente, por cierto, un túnel de donde salen los diferentes emisarios que vienen realmente a ver cómo está el pueblo de Dios y a ver cómo está la humanidad. Entonces, esos son los horarios. Usted nos habló de 3. Exactamente. Entonces, a esas 3 horas hay como un acceso de salida. Sí, exactamente, porque los emisarios vienen a las 11:30, pero es para buscar todas las informaciones. Okay. Luego que ya pasan los emisarios y sabe cómo está la humanidad y cómo está en el pueblo de Dios, entonces ahí viene a las 12 de la noche, que ya esos son los huestes de maldad. Los huestes de maldad entonces vienen saliendo a la misma 12, rayando. ¿Por qué? Porque ya están informados. O sea, tienen media hora para calcular todo lo que se va a hacer. ¿Me dio a entender? Santo. Entonces, en esa media hora que van calculando todo lo que van a hacer, ya los emisarios lo que van a hacer es otro trabajo. A la misma hora, no importa. Lo que pasa es que los emisarios son como los detectives. Los detectives te van a dar seguimiento para ver dónde tú te mueves y dónde tú vas. Porque el enemigo no se puede mover a todos los lugares. Tiene que haber un remanente que vaya buscando a dónde tú te mueves y cómo tú vas. Y cómo va tu vida espiritual. Ahora, las huestes de maldad son los que vienen a hacer la guerra primeramente a los siervos y siervas del Señor. ¿Cómo? A las 12 de la noche muchos se encuentran que no pueden orar. ¿Por qué? Porque tienen que pararse en pie de guerra para poder pelear. O sea que muchas veces, eso me ha pasado a mí también, que a veces nos tiramos de rodillas y no se puede orar. No se puede orar. No. Uno puede decir 2 o 3 gloria a Dios, pero ya está cabeceando y cuando viene a ver uno se va. Exactamente. Entonces, ¿qué acontece? Que la hueste de maldad, entonces viene entrando lo que le llaman los unganes. Los unganes son los que van a trabajar con la hueste de maldad. ¿Para qué? Para hacer maldad, para hacer enviaciones. Esas enviaciones son a las iglesias y si es a la humanidad es para causar accidente. Sí, porque a la hora de la madrugada sí operan demonios de accidente. Exactamente. Que no que se le cruza una vaca, que no que se le cruza un perro de repente. Que no es normal. Exactamente. Esos son espíritus que toman la mente de estos animales para causar el accidente. Porque lo normal es que un animal esté durmiendo a esa hora. Bien. Entonces, ¿qué acontece? Que a esa hora el cristiano que realmente está a esa hora, vamos a decir, en un chateo, o vamos a decir en algo que no es de Dios, realmente se le pega espíritu de lascivia, espíritu de masturbación, espíritu de fornicación. Oiga eso, vienen espíritus también a influenciar a aquellos que son sacados de la homosexualidad a venirlo a influenciar otra vez. Por eso es que después cuando están adorando, precisamente los adoradores tienen ese defecto, que siempre hay muchos adoradores, no lo estoy juzgando, que al otro día tienen guerra, que sienten atracción por un siervo o una sierva que llega a la iglesia, sea ministro o ministra, por la razón de que cuando salen estos espíritus, ahí viene trabajando Santa Marta Culebra, Señor, arrepiento en el nombre de Jesús, Believer Cantoné, viene trabajando Ogún Fegay, Ogún Batalá, viene trabajando también Meutresili Danto, esa es Metresili. Metresili es para hacer que aquellas personas que realmente están en depresión, ahí mismo lo que viene es el espíritu de la muerte y el espíritu de suicidio. Ella viene trabajando con esos dos espíritus. Primero entra ella a llevar la depresión. Luego que llega la depresión, entonces el otro lo que hace es que le insta en su mente a que se mate o se ahorque. Santo. Ahí están trabajando los huestes de maldad,
porque ya los emisarios dieron el mandado. ¿Cómo está la humanidad? Ya ellos hicieron las reuniones, porque hay una reunión que ellos hacen indefinitivamente. Las reuniones que ellos hacen estos tipos de reuniones con los diferentes satanistas que están en el último nivel de satanismo, que son aquellos satanistas que se teletransportan por debajo de la tierra. O sea, por eso es que hay personas que cuando están en los lugares y sienten una corriente por abajo de la planta de los pies, eso es que a veces cruzan espíritus o cruzan satanistas por debajo de ellos para hacerle la guerra. Santo. O sea que en la reunión no participan cualquier persona, o sea, tiene que ser de nivel. No, porque voy a entrar ahora. Entonces, cuando ya esto están haciendo el trabajo, entonces ahí llega las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana es que está el caos. Porque a las 3 de la mañana entonces van a entrar los satanistas. Ese es el último portal. El último portal. Este portal, ahí van a trabajar entonces los principados. Los principados son aquellos que trabajan con los satanistas. Porque por la sencilla razón de que cada principado tiene, vamos a decir, diferentes cabezas de satanistas. Entonces, ¿qué acontece? Ahí viene trabajando la culebra antigua. Viene trabajando el macho cabrio, que es Baphomet, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Trabaja Belial y trabaja el espíritu que realmente es el anticristo. Entonces, ¿por qué a las 3 de la mañana siempre hay ese tipo de consecuencias? Por la razón de que a esa hora, cuando dice que a la hora de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, ¿a qué hora fue que murió? La hora ¿qué? La hora sexta. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a buscar, que es una hora la cual aconteció absolutamente todo. Bien. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué acontece a esa hora? ¿Por qué esa hora tiene tanto requisito? Porque esa es la hora de los satanistas subir de nivel. Esa es la hora de los que están dentro del evangelio también subir de nivel. Gloria a Dios. Para que Dios le dé la victoria. Es una hora específica en donde tú o te enfrentas a lo que te está haciendo la guerra, o tú dejas que esa guerra entonces te gane el espíritu que te mandaron para hacerte la guerra. Por eso es que a las 3 de la mañana la iglesia tiene que estar intercediendo, porque es una hora la cual también se hacen las reuniones de los más grandes satanistas para que la humanidad pase en diferentes consecuencias. Tremendo eso. Entonces, cuando la iglesia tiene tanta batalla para orarla a esa hora, es porque al otro día viene a suceder lo que ya ellos plantaron esa noche, esa madrugada. Lo que viene a acontecer, ya, vamos a decir, acontece a partir de las 6 de la mañana. Comienzan los accidentes, que de repente ya comenzaron, vamos a decir, con un choque tremendo, un taponazo. Comienzan que fulano amaneció muerto. Entonces esas son las diferentes horas que el enemigo utiliza de la madrugada para poder entonces hacer la guerra a la iglesia y poder acabar con la humanidad. Tremendo. Esto está, mis hermanos, gloria a Dios. Hay muchas guerras a esa hora de la madrugada, ya haciendo salvedad a lo que usted está hablando de los portales. Yo me acuerdo que duró un tiempo que tenía mucha guerra para orar, mucha guerra para orar de madrugada. Entonces me acuerdo que cuando yo entraba en un proceso de oración y ayuno, ya me sentía como bajo una liberación y bajo un fortalecimiento en el espíritu, que sí, entonces podía entrar en una dimensión. Pero entonces el Espíritu Santo me llevaba siempre a una dimensión de guerra espiritual. Sí. Pero cuando estaba un poquito, vamos a decir, flojo con el ayuno, la oración, entonces por más que quería orar de madrugada, no podía. Siempre me vencía la pereza, siempre me vencía el sueño, siempre era una batalla. Sí, porque entonces cuando comenzamos a descuidarnos, la pereza entra por el espíritu de San Elías, el varón del cementerio. Es un espíritu que se hace pasar de que por muerto, pero es perezoso. Es perezoso. Dando a entender que la iglesia, cuando usted la ve que está dormida, que están
predicando un mensaje terrible pero pacífico, entonces se duerme. ¿Por qué? Porque a él no le gustan los mensajes que todo el mundo entienda, sino que le gustan los mensajes que la persona brinquen, salten, pataleen, rompan sillas, porque ahí entra el espíritu de desorden. ¿Cuáles son los espíritus de desorden? Los marazá. Oiga eso. Los marazá son aquellos que entran a las iglesias que cuando todo el mundo está danzando, si no está danzando en el espíritu, entonces se le pegan diferentes influencias. Entonces cuando se termine el culto, que todo el mundo se va para su casa, al otro día está todo el mundo agolpeado, le duele la cabeza, la cintura, siente un dolor de muela, siente esto. ¿Por qué? Porque mientras danzaban los espíritus le daban golpes. Usted debería de tomar un lápiz y tener algo en que apuntar esto, porque esto está profundo, mis hermanos. Porque estamos viendo, eso que usted está ahora mismo expresando, eso nosotros lo estamos viendo en muchas congregaciones. Sí. Ese desorden que hay, esa bulla, que a veces se cree que es el Espíritu Santo, No. cuando no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra en el desorden, ¿verdad? No es desorden. Entonces vemos que hay un zapataleo, un juidero, un habladero de lengua, y al final no pasa nada. No. Todo está igual. Porque realmente, mire que lo que pasa, muchos dicen de que no, porque yo no soy de un evangelio aspático, pero yo veo, por ejemplo, que yo busco una prédica del 80, 90 y yo no veo ese pataleo. No. Yo veo realmente personas que danzan y en el espíritu, porque mientras yo lo veo yo siento la presencia. Eso me ha pasado a mí. Ahora, yo comienzo a buscar una prédica de hoy en día, todo el mundo corriendo, y tengo que quitarlo porque mejor me da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque siento la mala influencia que lo está dominando. Claro. Entonces, ahora supuestamente han cogido de que el helicóptero, uno con otro, de que dándose vueltas, eso es el Espíritu Santo. Dios mío. El otro danzando arriba del altar, rompe todo, y de que supuestamente el Espíritu Santo es muy caballeroso. Gloria a Dios. Se para y de que comienza a danzar otra vez. Los otros comienzan a inventarse las lenguas. Las lenguas mecánicas son lenguas endemoniadas, por la razón de que cuando Santa Marta subía allá en el altar, subía hablando lengua con falda larga y blusa hasta aquí y hasta ahí. Entonces, cuando tú te la estás inventando, la lengua no viene del Espíritu Santo, sino que Santa Marta entra a la iglesia con forma de querer imitar el Espíritu Santo y con todo el mundo hablando lengua, pero es maldiciendo a la iglesia. Por eso es que debemos de procurar dos cosas que está escaseando en el pueblo de Dios y en muchas iglesias. Una es el discernimiento de espíritu. Sí. Y dos es la interpretación de lengua. ¿Verdad que sí? Sí. Eso está escaseando. Esos dones casi no se ven. Es muy raro usted ver esos dones operar en una iglesia. Exactamente. Gloria al Señor. Sí, porque mire algo que yo estoy viendo. Yo no soy perfecto, pero no todo el mundo a mí me mueve. Yo sé cuando Dios habla y cuando no. Yo sé quién está hablando lengua precisamente angelical y quién está hablando lengua mecánica. Las lenguas mecánicas, ellos hay hasta escuelas, centros de instituciones que enseñan a hablar en lengua. Pero esas lenguas no vienen del Señor. No. Porque dice que en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿qué? Llegó sobre ellos. Y cada uno que hablaban diferentes lenguas. Ellos no se lo inventaron. Mas, sin embargo, hoy en día queremos hablar la lengua que a nosotros nos salga. Y eso es lo que trae el problema. La que nos salga y la que nos gusta. Exactamente. Porque ¿cuántas personas no imitan al otro? Hay un predicador muy conocido de tiempos atrás, nos reservamos el nombre, que ese profeta, cuando llegó aquí a Jaina, la mayoría de los predicadores inmaduros, porque una persona ya madura en el Señor, yo entiendo que ha alcanzado cierta madurez, no se presta para eso, y vimos muchas personas
predicadores que no se prestaban a eso, pero la mayoría de la generación que venía subiendo, todo el mundo lo imitó. Lo imitó de todas las maneras. Sí, por la sencilla razón de que no son genuinos. No son genuinos. Genuinos no son, porque algo sí hay que yo siempre he dicho: cuando tú eres genuino con el Señor, todo te sale bien. Algo yo antes quería hacer y el Señor de una vez me reprendió y me dijo: sé tú. Si haces la cosa siendo tú, genuinamente, yo seré glorificado. Pero si lo haces imitando, no seré glorificado. Porque entonces te va a dar la gloria tú solo. Entonces, cuando una persona imita una lengua, inmediatamente hay espíritu que de rol. imitan, exactamente, sí. Por la sencilla razón de que solamente él habla lengua y solamente él. Y nadie le interpreta. Entonces, cuando estamos haciendo otro tipo de cosas, nosotros tenemos que saber cómo nosotros también profetizamos. Porque hay profecías que pueden dañar a una persona. Que quizás diciendo: mira, yo veo que antes de diciembre te va a entrar esto y esto y esto. Pasa diciembre. No es que quizá el Señor todavía está moldeando. Eso lo entendemos. Pero el Señor no es padre de mentira. ¿Me entiende? Sino el que es padre de mentira es Satanás. Así es. Entonces usted está poniendo al Señor como que un mentiroso. Que el Señor te dijo a través del siervo que le iba a dar algo, mas sin embargo llegó diciembre esperando esa profecía y nunca llegó. Por eso es que yo digo que hay que tener cuenta con esas cosas. Ahora, hay algo que la persona no entiende. Cuando usted va a hablar en lengua, trate de que sea en el espíritu, porque aquí hay lenguas que maldicen el pueblo. Yo llegué una vez a un culto que hacen allí en Sabana Perdida, y mientras yo llego, escucho esa voz que me dice a mí: se quedarán hablando en lengua. Santo. Digo yo: ¿cómo así? Yo me asusté, porque realmente yo imaginándome que si se quedarán hablando en lengua, digo yo: bueno, ¿será que Cristo viene y se quedarán así? Entonces, ¿qué me dio a entender el Señor? Que mientras muchos de ellos hablaban lengua, había uno que estaba maldiciendo y todo el mundo estaba corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que saber a qué nosotros le danzamos. Si usted no entiende que el Espíritu Santo está respaldando esa lengua, no la dance. Porque mientras yo estaba en ese culto y en una vigilia que yo fui, el Señor me decía: desorden, pero era un satanista que estaba tirando flechazos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nadie estaba danzando. Muchos de ellos estaban danzando en la carne, pero solamente en el mundo espiritual yo nada más llegué a ver 5. Ya todos los demás estaban en la carne, uno con otro, brincando, saltando, tocando los instrumentos como cosa loca. Yo tuve que tomar aceite en mi mano y comenzar a ungir la batería, la conga, la güira. Comencé a ungir a los muchachos que estaban ahí, porque ya estaban haciendo el toque de los palos sin darse cuenta. Que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Los toques de palo que se hacen en la iglesia, creyendo que son toques normales, ¿verdad? Exactamente. Porque los toques de palo traen una reacción. Uh-huh. Sí, ya había un joven que en verdad, si no lo agarro aquí en el estómago y aquí en el cuello, se le manifiesta una culebra. Porque ya la culebra estaba bailando dentro de él. Del movimiento que le estaba haciendo, como que realmente ya se iba a manifestar esa serpiente. La suerte es que de lejos yo pude ver y me le lancé y lo agarré por atrás de la camisa y traté de por lo menos acojarlo un poco. ¿Para qué? Para que no se me manifieste. Porque si se hubiese manifestado esa serpiente ahí todo el mundo lleva golpe. Santo. Mi hermano Ariel, cuéntenos de alguna experiencia que usted haya tenido orando de madrugada, alguna experiencia que un espíritu inmundo haya ido a hacerle la guerra. Háblenos de alguna experiencia que haya tenido con respecto a eso. Sí, yo he tenido muchas. En verdad, en una ocasión yo estaba ya acostado. Ya iban a ser como las 3 de la mañana. Mi hermana, mi cuñado estaban durmiendo y yo me paro porque realmente siento como orar en el momento, me sentía como pesado. Cuando yo me hinco en la sala, comienzo a hablar lengua de una vez. Eso fue instantáneamente yo postrándome. Cuando veo esto, veo que hay un espíritu como tipo monja
pero una monja como pálida, gris, con los ojos blancos totalmente, pero chorreaba sangre, dando a entender que muchos de esos, a través de eso, esa es la misma monja que se esconde detrás de los cuadros de la Virgen María, de la Virgen de la Altagracia, que la Virgen del Carmen. Es la misma monja, pero se diferencia a través de los diferentes cuadros. Que se me arrepiente en nombre de Jesús. Cuando estoy hablando ahí, no puedo moverme. Instantáneamente, digo yo, Arcángel Miguel y su gente de a caballo, realmente yo no lo entendía. Yo comencé a decirle así, yo dije, Jehová envía ángeles, querubines y serafines. Yo veía en visión cuando un ángel, no voy a decir que podía ser el Arcángel Miguel, pero bajó con las alas abiertas y bajó como con una espada, como diciendo, aquí estoy. Pero más para arriba yo estoy viendo por encima de las nubes un personaje en un caballo blanco y veo que viene una multitud detrás de él, como corriendo, como para encima de la casa. Hermano, esa noche mi hermano y mi cuñado se levantaron los dos hablando lengua, durmiendo, dando a entender que lo que iba a acontecer en aquel lugar era porque esa misma monja iba como a tomar, no sé si era al hermano del cuñado mío, como para hacerlo entrar en una depresión. Y es porque él tenía esa virgen ahí dentro de la habitación. Santo. Y esa fue la misma que fue a hacerme la guerra. Esa misma. Entonces, ¿por qué hay espíritu que cuando, por cierto, yo decía la otra vez que hubo un satanista que me tiró y me dijo a mí, ¿por qué tú estás dando tanto código? Tú eras brujo, pero tú estás dando código. Tú estás despertando, vamos a decir, aquellos cristianos que están durmiendo. ¿Qué vamos a hacer? Poniéndome una decisión. O lo dejas durmiendo o lo despiertas. ¿Cuál de las dos? Me puso dos. Lo puse a escoger. Me puso a escoger. En pocas palabras, yo no le respondí. Cuando él me dice esas dos cosas, él me dice a mí, bueno, yo estoy aquí. Pero no me daba cuenta que era por los testimonios. Que hay muchas personas que están despertando porque son testimonios reales. Mas, sin embargo, los que no están despertando es porque son testimonios falsos. Eso es tremendo. El que se inventa un testimonio, el Señor permite que pase por eso mismo. Usted no ha visto que hay personas que dicen, no, yo era pandillero, yo era esto. Y cuando se descarrean, ¿dónde entran? En la pandilla. En la pandilla. Yo era brujo, yo me catapultaba en Cajefósforo, hacía esto. Cuando se descarrean, ¿dónde usted cree que van? Caen en la mano de un brujo. Así es. Entonces, cuando quieren venir de allá para acá, ya no hay oportunidad. Entonces, ¿qué acontece? Que yo decía en una parte, todo aquello que están haciendo testimonios falsos van a salir a la luz. Tarde o temprano, pero van a salir a la luz. ¿Usted me entiende? Dando a entender que nosotros tenemos que saber cómo nosotros testificamos para ser vistos. Así es. Mientras tú estás aquí pensando que tú te vas a hacer famoso, que tú vas a ser visto por los hombres, allí en el cielo ni te conoce el Padre ni te conoce el enemigo. Sino que tú eres uno más, tú eres un cristiano más, que solamente te conoce el hombre aquí en la tierra. Pero cuando tú te vas a enfrentar a un espíritu, tú dices, ¿quién tú eres? Porque ¿qué pasó con los hijos de este hombre? De Seba. De Seba, que dijo, yo conozco al Cristo que predica Pablo y a Cristo, ¿verdad? Sé quién es Pablo. Exactamente. ¿Y ustedes quiénes son? Eso está pasando ahora mismo. No hay una que van a hacer una liberación y fácilmente le entran a trompar. Lo cogen por la corbata y lo sacuden y le hacen de todo. Supuestamente tú eres un ministro. Porque el Señor no te va a dejar una vergüenza así como esa. No. Por más mal que tú estés delante del Señor, el Señor no va a permitir que tú tengas eso. Porque por la sencilla razón de que tú tienes que saber que todo aquí en esta tierra tú pagas la consecuencia. Todo es consecuencia. Cuando tú pagas tu consecuencia, entonces ahí tú quieres salir corriendo. Pero ¿para qué tú entonces te inventa algo de que tú eras? Lo mejor de la vida es cuando tú hablas algo de aquí de la palabra. Amén. Porque todo el cristiano tiene que hablar de aquí de la palabra. Así es. Hay momentos que yo digo, ay, yo no quiero testificar más, pero no soy yo. El Señor me dice a mí, tienes que hablar. Por la sencilla razón de que a través de ti yo estoy abriéndole ojos a aquellos que no saben ni con qué están peleando.
Hay muchos que tiran golpe a los aires y que están danzando y que están en esto, pero realmente al otro día tú lo llamas, ay, ¿cómo te está? Ay, varón, pero ese culto, como que yo vine a golpear, como que, pero yo le di, digo yo, eso es mucha mentira. Sí, eso lo hemos visto muchas veces. Por cierto, hay también predicadores que ponen al pueblo a hacer ciertas acciones. Manipulación. Bajo una manipulación. Pero es bajo una manipulación a través de un sobre. ¿Es así? Ok. Si tú no pones a danzar el pueblo, no te dan nada de ofrenda, apenas te dan el pasaje. Ahora, si tú lo pones a danzar y lo pones a hablar en lengua y todo el mundo se fue al piso, todo el mundo haciendo tú y haciendo de todo, ya ellos te dan un sobre, tira tiro. Timbi. Y llega coge, moñado. Y coge la 12. Sí. Y po. Y cuando viene a ver mata a los demonios. un espíritu se manifiesta y lo hace a todo pasar vergüenza. Lamentablemente se tenía que decir, se dijo, ¿verdad? Es para que busque la espiritualidad. Amén. Por la sencilla razón de que en una ocasión cuando yo fui a una vigilia y yo me acabo de decir esto, fue un señor a lo mismo, pero más sin embargo ese espíritu que estaban influenciando a ese señor reconoció y me dijo a mí, yo te conozco a ti, tú me has hecho mucho la guerra. Y yo le dije, yo también te conozco. Entonces, ¿qué acontece con eso? Cuando un espíritu influencia, vamos a decir, a una persona y te reconoce aquí a ti en la tierra y en el mundo espiritual, entonces tú debes de decir a la verdad que yo estoy haciendo algo en el mundo espiritual. Claro. Mas sin embargo, al otro día en la noche, yo me fui de Silicio y había un jovencito y yo escuché esa voz de lejos que dijo, hay un demonio que te quiere matar. Por la razón de que el Señor me ha mandado a decir a través de 2 personas o 3, escóndete, que te andan buscando. Gloria a Dios. No es todavía yo no me he escondido, yo ando testificando, pero el Señor me está mandando a decir, escóndete que te andan buscando, dando a entender que hay cosas en el mundo espiritual que se están planeando en mi contra para que yo perezca, para que yo desaparezca, pero que no es como el enemigo diga, es como Dios diga. Amén. Porque si yo me intimido y dejo de hablar de la proeza del Señor y la artimaña del enemigo, entonces el enemigo va a decir, tú ves, lo asusté y mira cómo se escondió. Pero está bien, el Señor me está diciendo que me esconde, es para yo llenarme. Porque a veces nosotros malinterpretamos las cosas. Cuando el Señor te dice escóndete, para que tú te llenes ayuno, oración y silicio. Amén, claro. Pero no es para que yo vaya al monte a farandulear. A farandulear. Yo estoy en el monte, sépalo todo el mundo. Y tirar fotos. Estoy en 40 días. El Señor no va con eso porque el Señor dice, más tú, cuando esté que en sacrificio, que unja tu cabeza. Nadie se tiene que dar cuenta porque a veces salen del monte y tú lo ves que salen de Gonzalo. Y el problema de eso es que a veces hay personas que lo hacen porque entienden que pueden buscar algunas actividades a través de eso. Sí. Pero el varón está en el monte, ya no hay que invitarlo. Sí, porque ya ellos piensan que Dios le va a hablar ahí. Pero más sin embargo hay uno que cuando viene a ver tiene 6 meses sin hacer ayuno y el Señor con ese se glorifica más que el que está dentro del monte. Ahí es que vemos que en tiempo atrás para invitar a un predicador pues se tenía que orar y cuando era así era el Espíritu Santo que decía invita a fulano por revelación y eran personas que no eran vistas por las redes, o sea no se presentaban, sino que el mismo Espíritu Santo y vemos que yo me acuerdo unos 20 y pico años de atrás, cuando yo veía esas actividades, hacían pocas. Ariel, hacían pocas. Sí. Pero cuando se hacía una, descendía el poder de Dios. Ahí podíamos decir que Dios visitaba el lugar. Dando a entender que en este tiempo es ahora es afiche. Tú me invitas y yo te invito. Tú me abres una puerta y yo te abro una. Hubo uno que quería decirme eso mismo y yo le dije, yo no soy de eso. Usted se equivocó. El Señor que me abra la puerta si Él quiere o si no que me deje hacer. Ahora, yo sí sé que algo si yo quiero entrar. Yo quiero que me abran la puerta del cielo. De ahí sí. Gloria a Dios. Pero no de aquí de la tierra. Porque, total, ¿de qué me vale a mí ser visto por los hombres y allí en el cielo ni siquiera saben quién soy yo? ¿Qué dice la Biblia? Por su fruto lo conoceréis. Si tú no tienes fruto, el Señor ni sabe quién tú eres. Tú eres un desconocido, un creado del Señor. Un creado. Ariel,
usted nos acabó de hablar de los 3 portales más grandes. Amén. Porque he escuchado personas testificar acerca de otros portales que se abren. Portales que se abren, que yo me imagino que no son, que son portales pequeños comparados a los portales que usted ya pues explicó. Son muy diferentes. Son muy diferentes. El portal más grande, que es el único, el de las 3 de la mañana. Ese es el más grande. El más pequeño, el de las 11:30, que son de los emisarios. Los emisarios son aquellos que vienen a ver cómo está la humanidad y cómo están los cristianos, si están en checha, si están orando, si están en esto. Los que están orando le envían espíritu de, vamos a decir, de confusión y de molestia, para que se desconcentren. Entonces, a la humanidad, aquellos que quizá están durmiendo, están en esto, entonces comienzan a zarandear. Que de repente fulano amaneció muerto, que de repente a una vecina le dio una trombosis, a un siervo se le subió el azúcar y murió, a otro, y así es que ellos van haciendo. O sea, ellos trabajan de las dos partes, adentro y afuera. Y háblenos en las madrugadas, mayormente eso pasa en los silicios. Yo sé que producción ha tenido también esos tipos de experiencias, de que salió un sin pie, que salió un ratón, que un asunto. Yo me acuerdo que un ratón, yo de rodillas, orando en la sala de mi casa, se me entró por el pantalón, corriendo, y vine a agarrarlo, fue aquí arriba. No, me acuerdo que no hace mucho, eso me aconteció en el templo donde estoy pastoreando. Fui con un nuevo creyente y yo me tiré en el piso, después que oré, estoy tirado en el piso. Y me acuerdo que un sempié, pero no cualquier sempié. De los sempié largos. Sí, de los grandes. Entró aquí, yo sentí que venía caminando, se me entró. Yo tenía la camisa y el poloché debajo, y se metió por el poloché. Y me acuerdo que se me entró aquí en la sila. Y en la sila como que comenzó a envolverse. Se me envolvió. Inmediatamente yo sentí eso y yo me empanté, pero entonces sé que es un sempié que es grande y que está ahí. Yo le dije al hermano, prende la luz, corre. Prendió la luz, yo le dije, quítame al paso, quítame la camisa. Me quitó la camisa. Levántame el poloché, pero al paso, le dije. Me lo fue levantando. Y cuando lo tenía un poquito alto, caminó y salió. Y cuando subió, después que subió hasta me asusté de tan grande que era. Sí. Pero usted sabe que nosotros tenemos ese espíritu de guerra. Nosotros somos monteros, no de apellido Montero, no, sino que siempre hemos buscado a Dios en los montes y así sucesivamente, y hemos tenido muchas experiencias. Pero háblenos acerca de eso, porque eso no es normal. Yo me acuerdo ya brevemente que yo tenía un nuevo creyente, y la misma noche que yo lo llevo a hacer el silicio, la misma noche, un sempié más o menos como del tamaño que se me subió a mí, se le subió a él, la misma noche, se le subió arriba. Ay, eso. Ya usted sabe, un nuevo creyente. Entonces eso no es normal. No, realmente estos tipos de insectos son enviaciones. Estas enviaciones son específicas para eso. Una, para que no haga el silicio y para ahuyentarlo y coja temor. Dos, porque realmente a través del silicio uno puede matar a la carne, y es lo que el enemigo no quiere, que si tú matas la carne, tu espíritu se eleva más. Entonces, ¿qué acontece? Que él mejor prefiere tenerte en la carne, que así él puede dominarte más. Entonces, ¿qué acontece? Que con estos tipos de insectos te puede ahuyentar, más tú no quieres volver más a hacer silicio, sino que le va a coger temor. Ahí entonces viene el espíritu de temor y te toma, y tú nunca más quieres estar en un silicio, en un piso. Le coge un miedo, a veces no es sempié, a veces, o sea, ratones y todas esas cosas. Hay momentos, cucarachas, hay momentos que sí, y cuando hay también un mosquero, de repente es el mismo espíritu que realmente
Es el espíritu de la mosca. Ese espíritu Háblenos un poquito de eso. Porque yo he visto ciertos casos de que de repente se han aparecido muchas moscas. El espíritu de Amón. Amón es un espíritu que realmente se apacienta. Y no tanto Amón, sino el mismo Belcebú, que es el principal dios de las moscas. Realmente ese espíritu es cuando rondea mucho la iglesia o la casa. Cuando hay muchas moscas, de repente hay enviaciones con espíritus que trabajan con el principado Baphomet o el mismo Belcebú, porque ellos trabajan en unión, ellos trabajan en cadena. Entonces, tú sientes una pesadez, que ahí entra Baphomet, pero entonces entra Belcebú a mandarte mosca. Tú echas spray y nada de eso. Son enviaciones satánicas de luciferismo. Quise que me tocara ese tema y que se lo tocara a la audiencia, porque yo tengo pues 19 años de casado con mi esposa. Y yo me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, ahí en San Cristóbal nos prestaron una casa para que nosotros pues vivamos ahí. Y esa casa era extraña. Lo primero que acontecía era que de tarde siempre, todos los días, se llenaba de mosca, pero solamente era de tarde. Y cuando se llenaba de mosca por todos lados, nosotros al principio, usted sabe, no entendíamos y comenzábamos a buscar a ver si era algo muerto que había. Y cada vez que se llenaba de mosca, a veces habían hermanos que nos iban a visitar. ¿Usted sabe qué acontecía? Nosotros todos teníamos que acostarnos porque se nos metía un sueño, pero un sueño tremendo. Ya cuando iba cayendo la noche se iba, pero eso era día por día. Hasta que un día yo dije, esto no es normal. Comencé entonces a tomar propósito en ayuno, oración, y comencé a hacer guerra espiritual. Hasta que entonces, bueno, pues la malicia que había, pues se fue. Pero tuvimos esa experiencia y como usted tocó ese tema, quise hacerle la pregunta. Sí, exactamente, porque realmente ya en esa parte el sueño viene y lo da el espíritu de pereza, que incluso es Belfegor. Belfegor es el espíritu de la pereza, un espíritu perezoso, pero a la vez muy agresivo, muy dominante, te domina en el sueño, te vence. Entonces, ¿qué acontece? Que viene y opera entonces Belcebú con los tipos de mosca. Entonces, en tipo de brujería, vamos a hacerlo así, entonces vienen trabajándote con ese espíritu, pero con una metresa llamada la madama. La madama es una metresa que realmente donde quiera que ella llega siempre hay mucha mosca. Santo. Tremendo. Usted quiere saber que alguien le está haciendo brujería, usted comienza a reprender el espíritu de Baphomet o el espíritu de la madama. Así hay una oración por eso. Y usted verá cómo eso se va. Aunque